llega lejos, nadie puede cortar tu vuelo. Despegar los pies del suelo no es una locura, es un acto de valor en este mundo con sus prejuicios que nos encadena a precipicios. Pero ten el valor y sé libre, porque la vida nos puede cambiar en un segundo. Buenas noches, un saludo cordial a toda la audiencia de Pasiones Latinas Radio TV. Elizabeth está un poco ocupada, así que pues no va a darles el saludo de todos los jueves. Saludos cordiales a todos los que nos escuchan a través de TuneIn, de www.pasioneslatinasradiotv.com, también a través del Facebook Live en Pasiones Latinas Radio TV. Se les agradece, lo compartan, ¿verdad? Por ahí a quien crean que le interese este tipo de ejercicios, este programa. Muy bien, vamos a hablar de esa cuarta transformación de México, cuarta transformación de la nación. Algo que se habló mucho en las campañas electorales, digamos, la parte central del discurso de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, que fueron, según como se maneja todo esto dentro de las instituciones, pues el ganador de las elecciones. Vamos a saber qué significa esta cuarta transformación y vamos a hablar de ello, a ver qué tan bien encaminada va y todo ese tipo de cosas. Vamos a explicar un poquito para los que no estén enterados, aunque la campaña fue brutal, yo creo que todo el mundo lo escuchó, pero bueno, habrá gente como yo que no vemos televisión y que no escuchamos estas historias y nos escuchan a nosotros. Entonces se los voy a explicar un poquito. Andrés Manuel López Obrador llama a su movimiento la cuarta transformación de México y se compara con héroes en la historia nacional que han encabezado movimientos clave en la construcción de la historia del país, así como Benito Juárez con la Reforma, Madero con la Revolución, Miguel Hidalgo en la Independencia, ¿verdad? Esas serían las tres transformaciones anteriores a las que se refiere Andrés Manuel López Obrador. Ya si me estoy equivocando en algo, aquí está el doc, Álvaro Albarrán, que él está más al día. Ya me corriges, doc, si meto la pata en algo, ¿no? Y decía que, pues claro, con esa cuarta transformación, pues se iba a hacer historia. O sea, va a quedar, de acuerdo a lo que es el discurso, va a quedar, como decía, en los libros de historia. Perdonen, tuve un lapsus aquí porque estaba con un texto acá con Elizabeth. Va a quedar, les digo ya, plasmado en los libros de historia. O sea que así como leemos sobre Hidalgo, sobre Madero, ¿verdad? Sobre Juárez, pues próximamente los libros de texto hablaremos de Andrés Manuel López Obrador, será parte de la historia. Eso ha sido, digamos, lo que ha estado hablando él sobre la cuarta transformación de México, ¿verdad? ¿Cómo dice que lo va a lograr? Escuchando y atendiendo a todos. Esa es la clave. Respetando a todo el mundo. Claro, especialmente a los pueblos indígenas, especialmente a los más olvidados, a los pobres. Recuerden que los pobres son primero para Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué más tiene que hacer? Bueno, para lograr esta cuarta transformación, según Andrés Manuel López Obrador, se necesita fortalecer el mercado interno, tratar de producir en nuestra tierra todo lo que necesitemos, que todo mexicano pueda ser feliz donde nació, donde están sus costumbres y tradiciones, ¿verdad? Básicamente, que no tengamos que ir para ningún lado, que si alguien migra, sea por gusto, por amor, por aventura, por lo que sea, pero nunca por necesidad económica. Todo esto es lo que ha estado diciendo, ¿verdad? En cuanto a la violencia, pues tiene que
que erradicar las causas. En eso estaríamos, yo creo, todos de acuerdo. Dice combatir la desigualdad y la pobreza y que la paz y la tranquilidad sean el fruto de la justicia. Una cosa ahí, es verdad, la violencia está directamente ligada a la pobreza, a la miseria. Entonces, si quieres acabar con la violencia, necesitas acabar con la miseria, acabar con la pobreza. Eso es muy importante. Esa es la parte que tampoco nos dice cómo, ¿verdad? Suena un discurso demagógico ahí y demás, pero no me voy a meter en eso. Eso ya lo iremos hablando en el transcurso del programa. Buenas noches. Les recuerdo que yo no puedo ver quién y quién está. Me parece que me habían confirmado Álvaro, Hermes y Pablo. No sé si en ese mismo orden quieran saludar a la audiencia de Pasiones Latinas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Sí, efectivamente, bueno, aquí yo veo que estamos Pablo Lozano, Hermes, tú y yo. Y pues sí, para entrar un poquito en materia con esto de la cuarta transformación o transformación de cuarta, como algunos ya lo estamos viendo. Sí, es necesario que uno que haces tú esa introducción en la cual efectivamente Andrés Manuel en su discurso, en su, pues digamos, andar politiquero, siempre él decía que no era importante los cargos, ¿no? Que siempre íbamos o iba él y su gente por una, por algo más, que no nada más, que no nada más fuera obtener el cargo de presidente o de obtener el poder. Y hablaba efectivamente de eso, ¿no? De que México necesita una transformación del tipo, vamos, independencia, reforma y revolución. Y pues siempre ha manejado ese discurso, manejó ese discurso, y obviamente mucha gente, yo incluido entre ellos, cuando después del segundo fraude que le hicieron, del primer fraude más bien que le hicieron en 2006, pues creímos que efectivamente Morena, o sea, el Movimiento Regeneración Nacional que él fundó, estaba encaminado a ello, ¿no? A generar conciencia en la sociedad, a generar un México crítico, un México racional, de tal manera que pues pudiera darse precisamente una transformación. Y pues vamos, ya después se fue desdibujando, nos dimos cuenta algunos otros un poco tiempo después, muchos cuando él anuncia esta creación del partido Morena, es decir, el movimiento que encabezó él durante prácticamente 6 años, de Morena, de Movimiento de Regeneración Nacional, lo convierte en partido, bueno, nos informa el 9 de septiembre de 2012, allí en el Zócalo, que, que piensa hacerlo partido, ¿no? Que ya es una decisión. Bueno, prácticamente nos dijo eso, ¿no? Que quería hacerlo partido. Y entonces ahí todavía muchos más, pues dejaron de creer en él. Obviamente la gente esperanzada, la gente que cree todavía en esto de la democracia, que cree que todavía los partidos son diferentes o que hay ideologías o que los políticos son distintos unos a los otros, pues siguió apoyando hasta pues llegar ya a esta, eh, digamos, 1 de julio de 2018, donde con más de 30 millones de votos, él en esta farsa electoral, pues le es otorgada, ¿no? La presidencia por quienes sabemos que mueven los hilos en México y en el mundo. Y pues bueno, ahora sí que ahora ya no tiene caso ahondar, para mí, yo creo que no tiene caso ya ahondar en todo lo pasado, sino centrarnos y ver precisamente el presente. ¿Por qué? Porque es muy interesante que la gente que todavía cree en la democracia, que todavía cree en que los partidos políticos son diferentes o en que los políticos no son la misma porquería, pues ya ahora con los mensajes que ha dado Andrés Manuel, con la integración de su gabinete, con los, digamos, desdichos que ha hecho o con las incongruencias en las que ha caído,
es importante que la gente, esta que todavía, insisto, todavía está pues creyendo en esto, se dé cuenta que efectivamente no vamos a lograr ninguna transformación, porque para lograr una transformación a estas alturas, en estos tiempos en donde el poder mediático del sistema, tanto en lo masivo, bueno, digamos, visual, como pues, religioso, siguen siendo dominantes, pues es muy difícil que podamos lograr una transformación cuando la gran mayoría de la población no tiene ni siquiera idea de lo que se pretende o de por qué se tiene que hacer un cambio. Entonces, definitivamente, sin ideología, sin principios, sin fundamentos, no se puede lograr ninguna transformación y mucho menos, obviamente, con este tipo de parásitos que cambian de un partido a otro, que saltan de una ideología a otra y que pues definitivamente lo único que buscan, ya nos queda claro a la gran mayoría, es el poder por el poder y obviamente seguir sirviendo a las corporaciones que son las que realmente mandan, repito, en México y en el mundo. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos y seguimos aquí adelante. Adelante, Jorge. Gracias, Álvaro. No, pues adelante a Pablo Hermes. Pablo Hermes. Hola, pues buenas noches a todos. Pues sí, a mí me causa gracia lo de cuarta transformación, porque realmente, ¿qué es lo que va a transformar? O sea, porque sigue siendo la misma democracia representativa que, como bien dice Álvaro, es una farsa para que las corporaciones decidan y dicten, ¿no? lo que se va a hacer y lo que se va a dejar de hacer. Entonces, ¿qué transformación es esta? Prácticamente ninguna, ¿no? O sea, no va a cambiar realmente nada. Si nos remitimos a lo que comentabas tú en su discurso, ¿no? que pretende que de pronto que el mexicano no tenga que emigrar por fuerza, ¿no? Que no haya emigrantes forzosos, sino que si alguien se va de México sea por espíritu aventurero, por amor, por lo que fuere, pero no por necesidad. ¿Cómo lo va a hacer? O sea, es que para conseguir eso, sí realmente tendría que hacer una transformación a la cual no se la van a apoyar quienes lo han puesto ahí. Entonces, son como siempre, ¿no? Promesas vanas de politiquería barata. O sea, realmente en este tema estaría bueno que de pronto hubiese venido algún unlover y que realmente defendiera esto de la cuarta transformación. A mí me suena absolutamente demagogia y discurso político sin ningún tipo de respaldo, ningún tipo de fundamento, ¿no? Me parece que eso es así. ¿Tú cómo lo ves, Pablo? Saludos a todos, Jorge, Álvaro, audiencia. Yo opino lo mismo, Hermes, y comentaba Álvaro, complementando toda la campaña, pre-campaña y tiempo atrás, este señor se la pasó llevando ese discurso de demagogo, ¿no? En donde pues prometía cuarta transformación, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Hermes. ¿Qué es lo que va a transformar y cómo lo va a hacer, ¿no? Siempre habló de ver por los de abajo, la gente pobre, y este discurso que le encanta al placho, ¿no? A la gente, que hace crear ídolos, hace crear dioses, hace crear mesías, a los cuales seguir, ¿no? Y todavía en el poco momento de junio para acá, que ha ganado este señor, pues la transformación sea de los que él está
¿no? A quien iba y no, al contrario, ¿no? Se está transformando en parte de lo mismo que hemos tenido durante muchísimos años. Y sí, sería bueno, como tú dices, alguien que nos iluminara un poco para que nos, ¿no? Que quiere transformar, lo decía Jorge al principio, los cómo de cómo hacerlo para transformar todo lo que en la campaña, eso es y saber qué es lo que va a transformar. Sí, sabemos que si él quisiera algo para el beneficio, tendría que verlo por el beneficio de la gente, en conjunto de la gente, y a lo poquito que sabemos de este hombre, pues sí, siguiendo la agenda, ¿no? de poderes falsos. Entonces, que a tener la intención, ahora que ya es incidencia, vamos a estar críticos a su transformación y pues adelante, compañeros. Tú, Jorge. Sí, ya te iba a interrumpir. De repente se te empezó a cortar mucho la comunicación. No sé si el vecino no ha puesto más megas en lo de la banda ancha o qué es lo que sucede. Pues sí, una de las cosas que yo veo es lo que he visto siempre en los políticos, que estos a la hora de hacer campaña dicen lo que sea. Una vez tuve una reunión con políticos del PRI en una elección y recuerdo uno de ellos que decía, no, dice, el caso es prometer, luego hacemos lo que sea, ¿no? Pero el caso es prometer, o sea, promete lo que sea, ¿verdad? El caso es ganar. Y básicamente en este caso es lo mismo. Para lograr una transformación como la que dice, y supongamos que la transformación fuera para mejor, que no siempre las transformaciones han sido para mejor, en los libros de historia no las han vendido así, pero yo considero mejor el que haya menos pobreza, el que la gente sea más feliz, ¿verdad? Y eso, con todos los eventos del pasado en la historia de México, yo no veo que eso haya sucedido. ¿Y por qué no lo veo? Porque estoy viviendo en el presente, que es consecuencia de esas transformaciones del pasado. Y yo no veo un México ni próspero, ni feliz, ni mucho menos. Veo un México totalmente inundado de violencia, pobreza, miseria, ¿verdad? Entonces, pues con eso tendríamos que tener bastante claro, a menos que se refieran a que una transformación solamente es válida durante el periodo de gobierno de tal o cual presidente, como a veces también ha sucedido por ahí alrededor del mundo. Y la clave en este sentido es precisamente que para poder hacer una transformación se necesitaría transformar el modelo económico, este sistema económico en el que estamos viviendo. Y ahí ya tenemos las declaraciones desde la misma campaña, al final de la campaña, cuando calculaban que tenían sus votos asegurados, y ahora que ya ganó la elección. No sé si alguno de ustedes, compas, Álvaro, tú que estás más al tanto, si has escuchado de alguna acción de gobierno proponiendo AMLO que vaya en un momento dado a socavar por lo menos o a eliminar este modelo económico en el que estamos viviendo. No, para nada, al revés, las declaraciones y lo que está haciendo, pues está encaminado a seguir alimentando este capitalismo salvaje, ahora ya con otro color, con otra supuesta ideología, pero al final de cuentas no va a ser nada de que realmente logre una transformación, porque precisamente para transformar hay que cambiar el sistema, o sea, lo hemos dicho, lo hemos repetido siempre, que el problema es este capitalismo, pues neoliberalismo salvaje que nos impusieron hace más de 3 décadas en todo el mundo, o sea, me refiero, no nada más aquí en México, y que ha pues llegado a estos extremos, ¿no? En los cuales ya los estados son simples pues administradores de contratos, porque ya la empresa privada es la que está, ahora sí que
proveyendo todos los bienes y servicios prácticamente que se supone que el Estado tiene la obligación de proporcionarle a sus ciudadanos, porque para eso precisamente se pagan impuestos, ¿no? O sea, uno cuando paga impuestos al Estado es porque el Estado se supone que se instituye para precisamente hacer la administración de esos recursos y proporcionarles por los bienes y servicios que requiere la sociedad para que siga avanzando, para que ésta siga funcionando. Desgraciadamente esto no ha pasado, lo hemos visto y aquí en México se ha acentuado muchísimo más. Yo siempre lo he dicho, o sea, en todos los países del mundo, digamos que están los estados fallidos, ¿no? Porque realmente estos estados no cumplen con su obligación que tienen para con su ciudadanía, para con sus pueblos. Pero en el caso de México, bueno, Colombia también, pero en el caso de México se agrava más esto porque no nada más es un estado fallido, sino que es un narcoestado fallido, en donde vemos cómo los grupos criminales que son utilizados por esta mafia precisamente para meternos esta doctrina del shock y para tenernos sometidos con miedo y pues sin posibilidades, eso es lo peor, sin posibilidades de que tú puedas hacer algo, porque al final de cuentas no sería tan grave si las instituciones funcionaran, si las instituciones que se encargan de procurar justicia lo hicieran, independientemente de los grupos criminales que fueran, pues tú podrías en un momento dado ir a denunciar, no sé, que te están cobrando derechos de piso, que te están extorsionando, que pues, ya te amenazaron o que ya te secuestraron, etcétera, etcétera. No se puede hacer eso en este narcoestado fallido mexicano. Y desgraciadamente, pues lo vemos en los hechos recientes, cómo es que estos grupos criminales pues tienen, no es que tengan más poder, sino simplemente que tienen mayor, vamos, cobijo, protección de parte de las autoridades y de las instituciones, y por ello es que pues hemos caído en este desastre, en este realmente México donde ya es un sálvese quien pueda, o sea, estamos en la ley de la selva, desgraciadamente. Y pues lo que ha hecho Andrés Manuel, lo que dijo principalmente en campaña, ¿no? Que no era necesario o que tenía que retirarse a las Fuerzas Armadas de las calles porque no tenían ellos esa capacitación para procurar precisamente seguridad a la sociedad. Vemos como ahora él mismo dice que es necesario seguir manteniendo esta dictadura disfrazada de democracia. Entonces, definitivamente todo lo que está haciendo está encaminado a seguir alimentando ese monstruo que nos pisa, que nos seguirá pisando, y pues desgraciadamente no hay nada de lo cual podamos decir, bueno, aquí sí va a haber un cambio. No, lo único que yo veo que sí en un momento dado va a cumplir es el repartir más migajas, o sea, los programas sociales, Prospera, Solidaridad, todos los que han implementado los gobiernos del PRI y el PAN, ahora con él pues ya no se van a llamar de esa manera, pero sí va a seguir alimentando, ahora sí que repartiendo más migajas para que la gente crea que sí, que efectivamente es diferente, pero en lo fundamental, o sea, lo importante, a mí yo lo veo de esta manera como ciudadano, o sea, olvidémonos de ideologías y demás, simplemente como tú como un ciudadano. A mí no me importaría, o de hecho a mí no, vamos, yo no estaría esperanzado a una migaja, siempre y cuando yo como ciudadano pudiera emprender algún negocio y no tener pues la preocupación, el temor latente y real de que llegue el crimen organizado y me empiece a rentear o me empiece a cobrar derechos. Si yo no tuviera eso, pues no me importaría que a mí no me dieran nada como ciudadano. O sea, ¿por qué? Porque dice uno, puedes hacer algo. Cualquiera de nosotros tiene alguna capacidad, alguna habilidad o estudió alguna profesión, la cual puede desarrollar plenamente de manera independiente. Desgraciadamente, pues vemos, hemos, pues, vamos, han salido muchísimas notas, incluso ya aquí en el
respetuoso del Distrito Federal, que es el corazón de México, digamos, es el centro eh, más importante, porque aquí se mueve todo lo que es la política, el comercio y demás. Efectos, vemos cómo incluso las comunidades, grupos, asociaciones de comerciantes, de empresarios, de pymes, principalmente, obviamente, pues han denunciado que las autoridades no hacen nada ante las denuncias de cobro del en una Perdón, Álvaro. entonces Álvaro. no va a haber nada, no hay nada, y ni modo, hay que seguir soportando y padeciendo a esta bola de parásitos en el pueblo. Adelante. Adelante, Charlie. No, era que se te escuchaba un poquito entrecortado y entonces quería saber si es que eras yo o era que se escuchaba para todo el mundo escuchaba así, se te escuchaba un poquito mal, me parece, y no sé si al resto le pasaba lo mismo. Sí, o sea, yo te sí escuchaba mal. Escuchaba un poquito mal de lo que decía el doc. Pero ya los últimos 5 segundos se le escuchó bien. Y mira, ahora que mencionaba el doc y por entrar, meter un de tema, estoy casi a 100% de acuerdo en todo lo que le escuché al doc, pero mencionabas algo cuestión de que para la transformación se le tiene que pegar directamente al sistema y no necesariamente, como lo decía Jorge, ¿no? A veces el lenguaje, palabras, pues como discurso demagogo, ¿no? La gente con eso, ¿no? La transformación y que vamos a transformar la cuarta transformación de México y yo, por lo menos tengo memoria, ya lo comentaban aquí, nos transformando como país en algo totalmente al revés de lo que éramos, ¿no? Como sociedad nos hemos transformado en una sociedad dividida cada vez más, con pobreza cada vez más, con maldad cada vez mucho más. Entonces, pues las transformaciones sí las hemos tenido, se le tiene que pegar al sistema, pero a la gente hay que explicarle que esta gente usa las palabras pues como para endulzar, ¿no? Es un poquito y prometerles, como dice Jorge, la cosa es que cuentas ese tipo de formación al punto donde está ahora como país y como sociedad, crítico, muy al contrario que quisiéramos, ¿no? Que quieren prometer estos pinches politiqueros. Y nada, lo que quería comentar. Adelante. Jorge, quítate el mute, Jorge, que no se te escucha, se te ve hablar, pero no se te escucha. Gracias, Hermes. Les decía que Walter Flores pone un comentario, dice, ahora muchos lo justifican diciendo que Peña Nieto ya se la puso mucho más difícil a Obrador, con toda la deuda adquirida. Yo le diría, para esta gente que sí se cree lo de una transformación y más, pues, dicen que las palabras tienen que demostrarse con los hechos. Yo vi a un Andrés Manuel López en campaña, hablando de toda esta transformación, diciéndole a Enrique Peña Nieto que era un mafioso, que era parte de la mafia del poder, y a muchos otros personajes de ahí. Yo digo, si estaba en campaña y lo decía y quería que se escuchara y quería que fuera creíble, ¿no sería lógico que ahora que es presidente electo lo dijera con más fuerza? Sin embargo, en las reuniones que ha tenido con Peña Nieto por la cuestión de la entrega-recepción, de la entrega de poderes, he visto 1 o 2 reuniones por ahí en videos y se deshacen en elogios uno para el otro, ¿verdad? ¿Qué mejor que decirle
a Enrique Peña Nieto, se te acabó tu reinado de la mafia del poder. No, nada de eso. Todo lo políticamente correcto. Y sumado, como digo, a todo eso que se ha ido desdiciendo ya de que es presidente electo, de todas esas cosas que prometió en campaña, pues no nos deberían de dejar ninguna duda de que lo que nos espera es exactamente lo mismo que ha sucedido siempre en un cambio de gobierno. Una campaña política que dice y que promete y demás, y unas acciones que distan mucho, muchísimo de ser lo que fue la campaña del susodicho. Lo vimos, por ejemplo, con Fox. Fox iba a enterrar ya a la mafia del PRI. De eso no sucedió nada, ¿verdad? Fue todo lo contrario. Incluso, para que no lo sepa, le hizo hasta campaña a Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Un panista haciéndole campaña. Dice Andrés Manuel, le dijo a Peña Nieto que sus respetos, porque no se involucró en la campaña política esta vez como lo habían hecho presidentes anteriores. Y cuando lo dijo, ni siquiera mencionó los nombres de los presidentes anteriores, que podía haberlos mencionado a todos, porque todos han intervenido en las elecciones, ¿verdad? Y les decía con Felipe Calderón que iba a ser el presidente del empleo. Y todo se quedó, pues, en eso, en discurso demagógico de campaña. Igual ahora, estamos viendo la misma fotografía. Vamos, personalmente yo nunca hubiera desaprovechado la oportunidad de decirle sus verdades a alguien que yo en campaña dije que era un enemigo mío y de todos los mexicanos, ¿verdad? O sea, si lo dijiste en campaña, ahora que ya te eligieron con más razón. Y si estuviera buscando una verdadera transformación, iría en ese sentido. Veía un debate en el Congreso, cosa curiosa, los mismos rostros que vi hace 10 años, ahí estaban, ¿verdad? Ahí estaban. Eran los mismos discursantes. Los secundarios, los actores secundarios, esos, los de relleno que tienen ahí, pues sí hay rostros nuevos, pero los principales son exactamente los mismos. Porfirio Muñoz Ledo, de presidente del Congreso por el lado de Morena, ¿verdad? Peleándose en la disque izquierda, ¿no? Con Fernández Noroña. O sea, una barbaridad. O sea, los mismos sainetes de toda la vida, el mismo pinche cuento. Yo la verdad que no veo ya mucha gente, por lo menos en las redes sociales, diciendo que se creen esto ya de la cuarta transformación. Aparentemente los seguidores de Andrés Manuel López Obrador desaparecieron. Y me pregunto yo si en verdad existieron o fueron simplemente estos robots, software de robots, los bots que llamamos regularmente. Me imagino si la inmensa mayoría serían eso, porque no deja de ser curioso que hayan desaparecido. Y por los comentarios que hacían durante la campaña, pues no parecían ser gente muy inteligente que comprendiera el panorama político mexicano, que comprendiera la realidad económica de México y el mundo, ¿verdad? Porque simplemente ese hecho de decir una cuarta transformación implicaría, para poder hacer algo en el país, abandonar este modelo económico. Para abandonar este modelo económico habría que aislarse del mundo. Y como era la izquierda, decían que lo podía hacer, pero lo único que tenemos que hacer es ver lo más izquierda la mayor izquierda que hay en el mundo en este momento, que es el comunismo chino. Y el comunismo chino, pues está cada vez mucho más parecido al capitalismo gringo, ¿verdad? Creo que en China es donde más millonarios aparecen cada día, ¿verdad? Entonces, creerse esto de cuartas transformaciones y demás, pues son ganas nada más de hacerse como el tío Lolo, porque les digo, adelante. Son dos cosas rápido, nada más. Una es, pues, dependiendo de las perezas, Muñoz Ledo y tu amigo cabrón que debate, ya limaron las perezas. Y a lo que comentas ahorita, pues si hubiera o una información básica que dices que si se intentara, pues seríamos un país perfectamente candidato a ser invadido, ¿no?
Sí, o sea, lo hemos estado viendo a nivel global. Cualquiera que se quiera escapar de este modelo económico, lo quitan del camino. Ahí está Siria, principalmente, y Libia, ¿verdad? Hay otras complicaciones en otros países que a mí me cuesta como para utilizarlos de ejemplo, pero Libia, Libia definitivamente sería el caso. Siria igual, solo que parece ser que no están pudiendo dentro de ese teatro que nos venden, en donde hay buenos y malos y donde hay izquierdas y hay derechas. Pero en realidad, ni siquiera los países, ¿no? Donde supuestamente está gobernando la izquierda, se han retirado del modelo capitalista, neoliberal, siguen haciendo esos negocios. ¿A quién le vende el petróleo Venezuela? La mayor parte de su producción petrolera se la vende Estados Unidos y con ese mismo dinero compra un montón de armas para defenderse de una invasión de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo nos podemos tragar ese cuento? Digo yo. O sea, es un cuento perfectamente bien orquestado y lo sostienen a base de propaganda, ¿verdad? Una propaganda tan brutal que no le permite a las personas pensar, razonar lo que se está viviendo. Por eso, a mí la verdad que, pues me dan pena y luego me dan risa, o sea, me da tristeza y luego me río de toda esta gente que, pues, hacía tanta propaganda y publicidad para Andrés Manuel López Obrador y esa cuarta transformación ahora en las elecciones pasadas. Pero, pues no sé, es lo único que se me ocurre hacer. Soy muy bruto, mi cabeza no me da para más, pero, pues, ¿qué hago? Reírme, nada más, y sentir tristeza por toda esa gente, porque al tener ese tipo de esperanzas, dejan de accionar, se mantienen inmóviles, y inmóviles en mitad de las vías de un tren, pues los van a aplastar, los van a desbaratar. Y así está la gente. Gusto me diera que con lo que está sucediendo ahora, la gente alcanzara a comprender que todo es una farsa, que todo es un teatro, que en realidad los seres humanos no contamos para la gente que está en el poder, que los políticos están metidos en otro mundo. Yo casi estoy convencido de que los políticos estos no entienden cómo funciona este modelo económico en el que estamos viviendo y de repente hasta ellos mismos se la creen que pueden hacer las cosas de una manera diferente y que se obtengan resultados positivos para una nación. Pienso yo que podría ser eso. No creo que sean tan imbéciles de no saber, creo que son tan imbéciles que ni siquiera alcanzan a saber cómo es que funciona esto. O no sé tú, Álvaro, tú has conocido a algunos de cerca. Me parece recordar que tú decías que el Andrés Manuel no era tan imbécil, pero yo no lo conozco personalmente, pero solamente en cuanto a lo que dice y lo que busca, a mí me parece que es bastante, bastante imbécil. No, mira, yo lo digo y lo sostengo. O sea, una cosa es que sean sociópatas, psicópatas los hijos de puta y otra cosa es que sean imbéciles, ¿no? Realmente no son imbéciles porque tienen un diagnóstico bien claro de la situación política, económica y social que vivimos en el país. Y no nada más Andrés Manuel, me refiero a como tú mencionabas hace un momento, todas estas caras, todos estos rostros que siempre hemos visto ahí en el Congreso y que ahorita otra vez ahí están en el Congreso, saben perfectamente todo, cómo se mueve, cómo se maneja todo esto. Aquí lo lamentable y lo que la gente muchas veces no se puede dar cuenta por lo mismo es que nos venden la idea, estos malnacidos, o sea, saben cómo está la problemática, saben lo que se tendría que hacer en un momento dado si realmente fueran independientes, si realmente no tuvieran que obedecer la agenda de las corporaciones, pues obviamente saben lo que se tenía que hacer, pero no lo hacen. O sea, la gente cree que no lo hacen porque son imbéciles o porque no pueden o porque son amenazados, etcétera, etcétera. No, es mentira. La única que he visto yo que se retiró y que fue amenazada fue a la sustituta del presidente de la presidencia municipal de allá de Aguililla, ¿no? Que sacó hasta un video diciendo que no me interesa la política, jamás me vuelvo a meter en la política, yo me voy de México y al carajo. O sea, esa sí creo que es la única que he visto que han amenazado y pues obviamente por lo mismo, porque sabe perfectamente cómo está este narcoestado fallido, pues se tuvo que ir y ya se fue
de México. O sea, dijo, no me gusta la política, no me interesa la política, casi diciendo, no sé para qué chingón me metí en esto, ¿no? O sea, me proponen como sustituta para la presidencia municipal, pero pues yo ni siquiera sé de política, ¿no? O sea, que es algo obviamente que nadie tampoco se lo puede creer. Ella fue amenazada y ni modo, se tuvo que ir. Pero salvo ella, todos los demás gozan de esta complicidad, saben, o sea, saben en el estercolero en donde están, o sea, todos ellos saben cómo se maneja el país, cómo está de destruido esto, bueno, no de destruido, sino de tejes y manejes, de complicidades, de asociaciones Álvaro, delictuosas. Álvaro, déjame interrumpirte un poquito y a ver si le metemos un poquito más de fuego a esto también. Tú dices que saben, pero yo he hablado, Álvaro, con personas con doctorados, con maestrías, títulos universitarios, o sea, licenciaturas, ingenierías, cosas de esas, y creen que se pueden arreglar las cosas, Álvaro. O sea, sí creen que se pueden arreglar. O sea, no alcanzan ni siquiera a saber cómo funciona este modelo económico. Ellos creen que se puede arreglar. Yo he hablado con ellos y les preguntas cómo, y para mí que sé un poquito de eso de dinero hasta me da risa. Y es que pensándolo bien, Álvaro. No, mira, Jorge, mira, ponle que en la cuestión ¿creen que económica sean unos soberanos pendejos, o sea, eso no te lo refuto. No, a lo que voy es de que, por ejemplo, me salen con estas estupideces, ¿no? De cómo terminar con la violencia, cómo terminar con la inseguridad. Y en lugar de hacer lo obvio, lo que por sentido común te dicta la razón, de que vayas e investigues al jefe, al de arriba, o sea, te vayas en la cadena de mando y, por ejemplo, en la Policía Federal o vayamos al ejército, que eso es lo más conocido. ¿Sabes qué? Investígate a Salvador Cienfuegos, que es el jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional, es el secretario. Investígatelo y ve qué onda, sus riquezas, cómo se desplaza todo esto, cómo tiene que eso. Investígalo y desde ahí podemos darnos cuenta si efectivamente este sicario Cienfuegos es una persona al servicio del ejército y de la patria o es un hijo de puta. Y desde ahí te vas. Pero Andrés Manuel en lugar Álvaro, eso de lo que tú estás hablando es lo de el castigo por cometer delitos, ¿verdad? Pero no estás hablando de una solución a la violencia. O sea, por lo menos así lo veo yo. La violencia se origina en la miseria y en la pobreza. No importa qué tanto hagas tú como Estado policial, mientras haya miseria y haya pobreza, no vas a acabar con la delincuencia, no vas a acabar con el crimen. Una cosa que yo he dicho siempre, si la gente tiene hambre y no encuentra comida, va a delinquir, va a hacer lo que sea. Lo único que no va a hacer es sentarse en la acera a morirse de hambre. Entonces, si hablamos de solucionar es una cosa, si hablamos de la impunidad, que es, creo yo, a lo que tú te estás refiriendo más, eso es otra cosa. No, pero es que, Jorge, lo hemos analizado, todo es o sea, todo está encadenado, o sea, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay violencia? Porque obviamente no hay desarrollo. No hay desarrollo económico. La gente que en un momento dado pudiera en su comunidad emprender un negocio y emplear a algunas personas de su misma comunidad, no lo puede hacer por esta red de corrupción y de impunidad que hay. O sea, tú puedes poner un negocio y puedes emplear, no sé, 10 personas, por ejemplo, una microempresa, pero llega el crimen organizado, llegan estos malnacidos en el poder, con las regulaciones que también llevan a cabo detrás de un maldito escritorio. O sea, nunca han ido a ver cómo se hacen las cosas o cómo emprender un negocio ellos mismos y obviamente nada más con el dedazo, con su puesto, dicen, no, pues esto tiene que ser así, o sea, se lo imaginan, no saben perfectamente cómo se hace un negocio. Entonces, te ponen muchas trabas desde la cuestión, digamos, jurídica, legal, vamos. Pero luego viene lo del crimen organizado, ¿no? Ponle que tú ya sorteaste eso y ya emprendiste tu negocio. Tienes empleados a 10 personas. Llega el maldito crimen organizado, te pide derecho de piso, te pide renteo, tienes que o cerrar o reducir el número de empleados porque no te da para
pagarle al crimen organizado, pagar las contribuciones, que ahora ya se llaman así según el PG, que ya no son impuestos, y tener que tus gastos fijos, pues definitivamente por eso es que hay pobreza y violencia, porque no hay la manera en que la sociedad misma pueda salir adelante por sí. Lo vemos también con los vendedores ambulantes. ¿Cuántas denuncias no hay en las redes de que llegan los puercolicías municipales y levantan al que está vendiendo tacos, al que está vendiendo jícamas, al que está vendiendo dulces, etcétera? O sea, por eso precisamente. Pero O sea, Álvaro, todo eso tendría razón. Estaría perfectamente, así como lo estás diciendo, como lo estás contando, bueno, parecería que es exactamente la verdad. Pero si nos trasladamos un poco, Álvaro, saltemos la frontera, vayamos a Estados Unidos. Allá no hay renteo, allá supuestamente tampoco hay corrupción. Sin embargo, hay violencia y también hay muchísima pobreza y muchísima miseria. Yo sí, definitivamente. Para mí es cosa de sentido común. Si hay pobreza y hay miseria, hay violencia. ¿Por qué? Porque compites por los recursos y compites como se pueda, ¿verdad? Pero te digo, ¿cómo se acaba con la pobreza y la miseria? Con eso que estás diciendo tú, que pudiera mejorar, definitivamente no te lo niego. Que se pudiera solucionar, no. Digo, porque saltamos la frontera y vemos lo mismo. Sin embargo, si saltamos una frontera más y nos vamos hasta el Canadá, allá prácticamente la miseria, la pobreza no existen. O bueno, un pobre canadiense, porque sí los hay en las estadísticas, está, no sé, mejor que algunos que no están considerados pobres en Estados Unidos, ¿verdad? Pero básicamente no existe la pobreza. no, sí, pero aquí, Jorge, aquí estamos hablando y empezamos hablando de la cuarta transformación. O sea, no estamos hablando de la solución a toda la problemática, porque si habláramos de eso, obviamente diríamos inmediatamente, tanto tú como yo y como todos los que hemos participado en estas tertulias, de que obviamente haríamos uso de la inteligencia colectiva. A ver, expertos en las diferentes áreas, vamos a ver qué solución le encontramos a esta problema. Y obviamente ya sería una solución. Pero si estamos hablando de una transformación, de cambiar algo que está, y no de solucionar, sino de cambiarlo, pues lo mínimo que tendríamos que hacer, si realmente pudiéramos nosotros hacer esas transformaciones, o si no, me refiero a ellos, los políticos, no nosotros, los políticos, si realmente quisieran hacer estos cambios, si realmente no estuvieran al servicio de las corporaciones, lo mínimo que harían sería esto que estamos diciendo, ¿no? Para cambiar un poco la situación. Ya para buscar soluciones, entonces sí ya necesitaríamos obviamente de hacer esas mesas, esos grupos de gente que sabe de los temas, expertos y demás, para encontrar la solución a la problemática y obviamente que se les encontraría, ¿no? Y todo pasa a usar el modelo, o sea, así de simple, o sea, tenemos que cambiar. A mí me late, Doc, este señor va a querer hacer su cuarta transformación abriendo estas mesas de votación de todos, ¿no? No, pero es que hay cosas que tú sometas a consulta o a mano alzada, o sea, a que tú digas, no, a ver, vamos a hacer mesas, pero con los expertos en los diferentes temas para solucionar cada problema. Por ejemplo, en salud, en lugar de proponer a Germán Martínez para director del IMSS y todo eso, oye, a ver, los que saben de salud, a ver, ¿cuál es el problema de salud? No, yo no sé ni más, o sea, yo como presidente no sé ni madres de lo de salud. A ver, ustedes que están ahí, ustedes que saben, convocamos ahora sí que a los expertos, y ¿cuál es la problemática? ¿Cuál sería la solución? Pero la gente que sabe, Germán Martínez, ¿qué chingado sabe de salud? Y eso de someter a consultas, pues es nada más simplemente lavarse las pinches manos y decir, ahí está, el pueblo, yo le dije al pueblo si quería, no sé, el aeropuerto, ¿no? Y como el pinche pueblo es experto en aeronáutica, experto en ecosistemas y todo ese rollo, pues el pueblo dijo que no, o dijo que sí. O sea, él se lava las putas manos. Eso son mamadas, eso no es lo que, lo que nosotros conocemos como inteligencia colectiva, ¿no? Creo, Doc, que por ahí va la cuarta transformación, ¿no? En que la van a exponer para que la gente, como tú, no es experta en nada, en alguna cosa ha de ser alguien experto, ¿no? Pero nos van a agarrar por su culpa, nos está dando la cuarta transformación. Yo creo que
todo eso de la cuarta transformación en el sentido, ¿no? A fin de cuentas, no se ha dado por culpa de eso, y pues ya lo veremos con el tiempo, ¿no? Pero fíjate, ahorita me estaba riendo esto de las consultas, Álvaro, tienes toda la razón. Mira, un día tenía yo una discusión con un funcionario público porque en una comunidad habían llevado supuestamente una cantidad de dinero, ¿no? Que se le había otorgado a la comunidad y le preguntaron a la comunidad que qué querían, hacer una fiesta o hacer no sé qué obra pública por ahí. La gente, me decía él, votó por hacer una fiesta con ese dinero. Él no le pareció apropiado y dijo que mejor les dejaba que lo pensaran un mes o algo así y regresaba y les preguntaba nuevamente. Regresó y les preguntó nuevamente y la gente siguió optando por la fiesta y tuvieron que hacer la fiesta. Y me decía él como una forma de demostrarme la ignorancia de la gente. Yo le decía, oye, pero aquí el estúpido eres tú. Si tú sabes cómo es la idiosincrasia de la gente y sabes cuáles son las necesidades, pero ellos no las ven como necesidad, porque ellos han aprendido a vivir así. Entonces tú le planteas dos opciones, sí, pero no incluyes la fiesta y pones o esta obra en beneficio de la comunidad o esta otra, que escojan entre dos obras. Vas a una población miserable donde, como decimos en el pueblo, nunca comen carne y les ofreces comer carne o hacerles un drenaje que ellos tienen toda su vida, una o dos o tres generaciones viviendo sin drenajes, pues pueden estar otras sin drenajes, pero una comidita, comerse unas cuantas vacas, pues eso no lo van a desaprovechar. Es gente que vive al día, es gente que se despierta cada mañana pensando en si va a conseguir alimento para ese día o no, ¿verdad? Así es como está la situación en México. Entonces, estar consultando a la gente de si se hace el aeropuerto aquí o allá, o si se hace o no se hace, o esas cosas, pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? Es nada más, como dices tú, para lavarse las manos y justificar. Pero volviendo a lo de la cuarta transformación, te digo yo que en realidad no saben qué hacer, porque no tiene una solución, no existe una solución. Los países que tienen un mayor nivel de vida lo hacen o lo tienen gracias a un saqueo que tiene desde la época de la colonia y perdura hasta la fecha. Todos esos países que nos presentan como países que tienen un estándar de vida, un nivel de vida más alto que nosotros, son países que consumen 2, 3, 4, hasta 10, 12 veces más los recursos que ellos son capaces de producir. Los países pobres a precios de risa, ¿verdad? Precios de chiste, diríamos. Entonces, en realidad la situación económica, el modelo económico no permite hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque, sin enredarme mucho, cada persona es capaz de producir una cierta cantidad de trabajo, de producir hasta un cierto punto. Perdón, si esa persona recibiera la remuneración justa por lo que ha producido, no habría excedentes para que alguien se haga rico. Pero este modelo permite que haya gente rica y todos los que se hacen ricos a costa de ese esfuerzo de trabajo de los demás. Y eso dentro de este modelo de sociedad no lo puedes hacer. Dentro de este modelo de sociedad no, tendrías que cambiar este modelo económico. Si no cambias el modelo económico no es posible. Y esta gente, en el discurso dicen que es posible y yo me pregunto si verdaderamente pensarán que sí es, si son demasiado imbéciles y piensan que sí se puede o simplemente pues son simuladores, como lo vemos en muchos países, ¿no? Que tienen 50% de pobreza, lo bajan a 55 y dicen que es un gran logro o un gran éxito, ¿verdad? Esa es la situación, ¿verdad? Entonces yo creo que son demasiado imbéciles, que no saben que dentro de este modelo económico no se puede transformar una sociedad, ¿verdad? A menos que nos fuéramos a una autarquía, cerramos las fronteras y nosotros vivimos solitos y producimos dinero suficiente para todos, creamos salarios mínimos suficientes para erradicar suficientes para que la gente pueda satisfacer sus necesidades básicas y congelamos los precios.
Porque si no haces una cosa de esas, tú subes los salarios mínimos, subes los precios de todo y terminas exactamente donde estabas. Entonces te digo, yo para mí que son demasiado imbéciles y ni siquiera saben eso, Álvaro. Pero bueno, bien difícil de saber. Yo, el único que me baso es en los que he conocido. Digo que yo no he conocido político inteligente, puros imbéciles. Jorge, yo no creo que sean, a ver, los que conociste tú quizás eran imbéciles, pero yo estoy más con Álvaro, que en realidad son psicópatas y sociópatas, son hijos de puta, o sea, en su gran mayoría. Y de pronto sí ignoran incluso cómo funciona el modelo, porque a ellos incluso les da igual. Ellos dicen, ande yo caliente y que se joda la gente, ¿no? O sea, es que a ellos les interesa su bienestar y prometen, como dice el refrán, ¿no? Prometer hasta meter. O sea, una vez que han metido, dices, las promesas vete a reclamárselas a que yo te diga. Les da exactamente lo mismo. No hay ninguno, a ver, son psicópatas, sociópatas, incluso probablemente imbéciles. Ahora, bueno ninguno. Ese es el problema, que no hay ninguno que sea bueno, que sea honesto, que sea sincero. No hay ninguno. Porque si realmente hubiese alguno de esos políticos que fuera sincero, que fuera honesto, que realmente tuviera alguna buena intención, evidentemente diría, a ver, señores, este sistema, dentro de este sistema no se puede hacer nada, no se puede hacer nada de lo necesario. Lo que realmente necesita el pueblo dentro de este sistema que tenemos no se puede directamente. Entonces, si hubiese un político que al menos fuera bueno, honesto, que fuera leal al pueblo, el único discurso que realmente podría decir es, dentro de este sistema no se puede. ¿Me ayudan a cambiarlo? Y claro, el me ayudan a cambiarlo por parte de ese político, ¿qué implicaría? Implicaría violencia, porque otra cosa no puede implicar. Implicaría violencia, implicaría enfrentarse a los que realmente tienen el poder, y eso no lo quieren, o sea, por lo menos hoy no les interesa a los señores estos que mandan de verdad, hoy no les interesa. No quieren que haya ningún político de ese tipo. Porque si no, de pronto lo consentirían también, consentirían de pronto que avanzara un político honesto, hasta el punto que les fuera útil a ellos, porque ellos manejan todo el negocio, ¿no? Llegarían al punto en donde dicen, venga, necesitamos una guerra en tal punto, en tal lugar, pues vale, dejan avanzar a un político hasta determinado nivel, y en determinado nivel arman la de Dios. Probablemente es algo que han hecho ahí en Venezuela, porque en Venezuela sí, en principio estaba por lo menos intentando una transformación, y le van a dar en su madre, porque eso es lo que van a hacer ahora. El socialismo del siglo XXI. Lo van a hacer cagar. Y el peje parece que le sonreía, ¿no? Al PSUV, a lo que es el régimen bolivariano, ¿no? Parece que sí tenía. No, eso fue más campaña propagandística. No, bueno, no hay realmente ese acercamiento. Fue algo que se usó en campaña y demás. Ni siquiera hasta ese punto llega a la izquierda del peje. O sea que eso es casi como echarle flores. No llega hasta ese punto. Pues Jorge, yo creo que sí, porque creo que además responden todos al mismo jefe, mi queridísimo George Soros. Tanto Podemos como Morena, como el PSUV, creo que son todos pichones del señor Soros. Me parece. Quizás es que soy un maniático yo soy un fan del Soros, pero ese tipo a mí me resulta un hijo de puta integral, y creo que es el que controla todo
todo el gallinero mundial, ¿no? Y está detrás del PG, es el que le dicta, las políticas a nivel, por lo menos a nivel internacional, le dicta la política tanto a Maduro como al PG, como a los políticos en España, que se reunió recientemente con el presidente de España, y siendo esto tan evidente, todavía hay gente que ni siquiera se da cuenta. Yo es que eso es lo que verdaderamente me enfada, que no se vea que es evidente de que la democracia representativa es solo una farsa absoluta, que no hay izquierda, que es todo cuento, que es muy bonita, toda la ideología de izquierda es muy bonita y tal y cual, sí, pero resulta que es inviable dentro de este sistema. Entonces, en el momento que alguien que se dice que tiene ideales de izquierda participa dentro de esta farsa, ya ahí se está contradiciendo, se está descalificando. Alguien con una ideología realmente de izquierda y que sea honrado, no puede participar dentro de este sistema capitalista, no puede directamente, es inconsistente, es incongruente. Pero el ser humano es capaz de aceptar cualquier cosa, le mienten y parece que como que termina gustándole, ¿no? Eso pasa. Oye, Hermes, una pregunta. ¿Qué se estaría buscando cuál sería el utópico de una cuarta transformación? Así, a lo lejos, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál sería? ¿Qué estuviéramos buscando y qué implicaciones tendría? A ver, Pablo, la única transformación posible, es la de abandonar este sistema. La única transformación posible, Pablo, te la hago cortita, es el GDP. No hay otra transformación. Pero ¿cuál es el horizonte utópico de la cuarta transformación del PG? ¿Qué está buscando? ¿O qué pretende? Pues es un discurso demagogo, es que en realidad no dice absolutamente nada. O sea, son promesas de campaña y nada más. O sea, que tarde o temprano se las terminarán olvidando, y le viene muy bien de pronto lo del endeudamiento que ha cometido el Peña Nieto, porque entonces siempre les servirá de excusa de que no puede, porque a ver, en el próximo sexenio, en este sexenio no podemos, no me salen las cuentas, o sea, es que es lo típico además, le echan la culpa de pronto a la herencia recibida, es típico además en todo Occidente, es que de pronto le dejaron el erario hecho polvo y no llega, no salen las cuentas. Solo que en esta ocasión, bueno, pero como la gente tiene muy mala memoria, pero ya dijo Andrés Manuel que recibe un país en buena situación financiera y no sé cuántas cosas. Te digo que solo hacían más que tirarse flores estos tipos ahí cuando estaban hablando. O sea que esa carta por ahora no la está jugando, ¿no? Está diciendo que todo está bien y bonito, una transición pacífica, un modelo de democracia, pero, o sea, el país está sano, para que nos entendamos. Sí, vas a ver que dentro de 6 meses, cuando empiece a no cumplir, va a decir, hombre, es que ahora que lo hemos revisado mejor y no estaban tan claras las cuentas. Seguro. ¿Te apuestas algo? No quiero perder nada. Eso es lo más seguro. No, de que va a ser así, va a ser así. De hecho, pues si realmente él buscara una transformación, como dice, en lugar de estarle sugiriendo a sus legisladores que no caigan en las tentaciones del poder, chingada madre, decir, ¿saben qué? A partir de ahora, todo acto de corrupción y demás se me van al bote. O sea, no importa que seas tú el presidente de la Cámara o el presidente del Senado, a mí me vale. O sea, si te caes en corrupción, se te cacha en un delito, te me vas directo al bote. O sea, ¿por qué? Porque yo soy honesto y todos tienen que ser honestos conmigo. O sea,
Álvaro. Oye, que lo ponga impartiendo justicia, como se llama este, al Bronco, joder, que les corte las manos al que meta Pues la mano. mínimo, ¿no? Oye, Álvaro, eso está botana. Estuve viendo la sesión del Congreso donde se propuso lo de la retirada del fuero para que puedan ser juzgados. Y joder, digo, qué tomadura de pelo. Por si no lo vieron, se lo repito a la gente que nos está escuchando. Básicamente la propuesta de ley dice que si hay un funcionario sospechoso de corrupción, el juez tiene que comenzar la investigación, ya no tiene fuero. Pero él va a seguir fungiendo, sea como diputado, senador o el cargo que tenga, hasta que un juez lo considere culpable. Ya si un juez lo considera culpable, pues entonces sí. Y me daba mucha risa porque en México un juicio de eso se podría llevar 10 años. El periodo más largo en la legislatura son los de 6 años. Gobernadores, senadores, presidencia de la República son de 6 años. Los otros son de 3. O sea, básicamente cualquiera que cayera en sospechas de corrupción, ¿verdad? Y el juez se podría investigar y todo lo demás, bien terminaría su tiempo, su mandato, para cuando el juez lo condenara. Si lo condenara, claro está, porque ya lo hemos visto. O sea, casos tan obvios como lo de Duarte en Veracruz y que ya le van a dejar salir, como la del Bester Gordillo, ¿verdad? Casos tan claros y los jueces no los pueden condenar. O sea, es otra tomadura de pelo, pero de verdad, saben que somos imbéciles, ¿no? Que somos tontos y que nos tragamos eso. Quizás unos menos que otros, pero si lo hacen es porque saben que la inmensa mayoría se traga ese tipo de cuentos. En ese sentido, Jorge. ¿Perdón? Perdón, Jorge. No, te iba a decir, cuando se habla de las transformaciones y todo, y de acabar con la corrupción y con la delincuencia y tal y cual, pues, de abrir más cárceles, poner policías especializadas, más policías, más leyes, todo eso, y como dice Álvaro, ¿no? Pues al que haga un ataque tambo, pero sería que en verdad efectivas y que todo esto que se inventan con más cárceles, más policías, más leyes y todo eso, sean efectivas para quienes tienen que ser exactamente. No me enteré mucho, Pablo, porque se te escuchó muy entrecortado. No sé si uno de los compas te haya escuchado bien. Mientras deciden si toman la palabra o no, déjenme leer un par de comentarios más. Martín Sandoval dice, la delincuencia se origina por hambre, pero la refuerzan la corrupción en las instituciones encargadas de guardar el orden. Totalmente de acuerdo. Para mí. Luis de la Peña, Jorge, lo de la pobreza en los Estados Unidos, necesito que me amplíes el punto, ya que platiqué con un compañero de trabajo sobre las inmensas cantidades de personas que están viviendo en las calles y bajo los puentes. Y él me dijo, déjame ver si no se me va mucho por aquí. Se me fue mucho. Bueno, perdón. Dice, y él me dice que eso no es por causa de la crisis financiera, sino que son pura gente floja y huevona, que están atenidos a vivir sin trabajar, ya que el gobierno los mantiene con los apoyos que entrega por ley. Sí, ese discurso es igual que el discurso mexicano, que todos los que son pobres porque quieren, por huevones igual. Pero para hablar de eso necesitaríamos un programa entero para ello, yo creo. Podríamos pensar en eso, compas, en hablar en un programa de este tipo de situaciones, lo que es y lo que se pretende hacer creer que sea, ¿no? Dice Armando Patriotas, dice, el Peje Santo en la campaña del 2012, si gana el Peñejo, nos llevará al despeñadero. Ahora en el 2018, Peña en sus 6 años de gobierno nos deja una economía y un país estable. Sí, a mí les digo, hace tiempo yo me enojaba por estas cosas. Ahora yo solamente me cagaba de risa, ¿no? De cómo hacen el show y cómo tanta gente imbécil se la cree.
José Alberto Barba Martínez dice, hay una doctrina de consumismo implantada hace siglos. Los poderosos nunca dejan o dejarán de succionar al pueblo. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial atan a pueblos por años y buscan la forma de perpetuarse de una u otra forma. Che José dice, si aprueban este elefante blanco, así como se hunde en el fango, así se hundirá el nuevo presidente, embarrado de la corrupción que de sus suelos emana como agua por sus creadores del proyecto. No sé a cuál se refiere, quizás leí un poquito al revés aquí. Déjenme ver. No, creo que lo leí bien. Adelante, compas. No hay muchos comentarios. La gente nos está escuchando, pero parece que no ve necesidad de hacer muchos comentarios. Es que miren, yo insisto. A un delincuente confeso, se va directamente al tambo también, magistrado, lo que sea. Los grupos delictivos, o sea, ¿por qué siguen operando? ¿Por qué tienen inmunidad hasta cierto punto con las autoridades y demás? Porque hay un político que los protege, o sea, siempre es eso, siempre pasa así. Y esto lo vemos desde la cadena de mando. El policía, ¿por qué protege al narcomenudista? Pues porque el narcomenudista le da una lana. Entonces le vale madre al policía. Y obviamente el policía a su comandante y su comandante a su jefe de sector, y así nos vamos hasta llegar hasta arriba. Entonces, no nos hagamos tontos. O sea, la mera verdad, esto de la cuarta transformación pues, es precisamente un discurso que se envió, un discurso que el sistema le dijo, vas a tener que conducirte de esta manera para que podamos utilizarte cuando lo creamos necesario. Bueno, ellos ya consideraron necesario meterlo, darle la presidencia, pues no, así que lamentable, y aquí lo que yo lo he dicho, yo vuelvo a responder. A mí lo que me preocupa y me sigue preocupando, porque estoy viendo cómo se sigue descomponiendo este estado fallido, es que el hecho de que las corporaciones hayan decidido tomar a su última carta para seguir con la farsa electoral que es Andrés Manuel, pues me preocupa muchísimo por la crisis de esta ya. Entonces, ya dejemos de ver en estos parásitos. Todos son unos psicópatas y pues, o sea, ¿qué hacer? También la batalla no encuentro salida, o sea, con este gobierno, con esta sociedad, no hay. Adelante. Disculpa, Álvaro, otra vez tenías un poco mal el sonido. No sé si nos están escuchando muy bien por ahí. Compas, me parece que tuvimos un pequeño problema con el Skype. No fue en el Facebook Live. La falla de sonido fue desde la misma conexión de Skype y estamos teniendo algo de problemas en ese sentido. Parece que ya lo corrigió Elizabeth. Nada más, por favor, cualquiera de los que están aquí todavía, compas, confírmenme que sí me escucho bien, porque ustedes ya no se escuchaban bien. Se te escucha perfecto, Jorge, a ti, por lo menos. Okay. Gracias, Hermes. También, Hermes,
A Álvaro no lo escuchabas tú bien. No, a Álvaro se le escucha siempre entrecortado. Ah, ok. Perfecto, entonces continuamos aquí. De todas formas, les recuerdo que si en algún momento dado se cae el programa, pueden seguirlo escuchando en www.pasioneslatinasradiotv.com, también en la aplicación TuneIn, por ahí buscan Pasiones Latinas, y también se transmite por ahí. Esta parte de, a lo mejor nos metemos mucho a discutir, ¿no? De esta cuarta transformación, como si de repente se nos olvidara cuál es la tónica de la política, de la democracia representativa, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿verdad? El objetivo es tener a la gente creída, ¿verdad? Digamos, engañada en que verdaderamente se les toma en cuenta y que la gente es la que toma las decisiones. Ese es el objetivo de las campañas políticas y de esta farsa electoral global, ¿verdad? Eso es todo. No hay más que eso. No es otra cosa, ¿verdad? Y cuando nos metemos en estas discusiones parece de repente como si nos lo creyéramos. No, compas, no nos lo creemos. Hacemos este tipo de programas porque tenemos que hablar de esas cosas también, pero no nos creemos el cuento de que sí, verdaderamente, como en el caso de Morena, esté buscando la transformación, ¿verdad? Del país. No es eso, es parte de esa misma farsa en donde solamente nos ven lo tonto y nos hacen creer que nosotros tomamos las decisiones. Fíjense cómo después de las elecciones se le dio tanto énfasis en la propaganda y demás, a que el pueblo mexicano había decidido además de una forma contundente. La mayoría de los mexicanos decidió que quería un cambio. Así es el discurso. Cuando lo revisamos y nos damos cuenta de que de 130 millones de mexicanos, como 90 millones en edad de votar, apenas un 30% votó por este famoso cambio y transformación, pues dicen, oye, ¿de qué me estás hablando? Me estás tomando el pelo. Pero no, la inmensa mayoría, no lo ve de esa manera, se queda con el discurso de la propaganda, de la televisión, del radio, y luego lo manifiestan de esa manera. Yo lo he visto en redes sociales, cuando la gente dice, no, la mayoría, más de la mitad de los mexicanos eligieron a Andrés Manuel López Obrador porque creen en esta cuarta transformación del país. Mentira, lo sabemos que es mentira, ¿no? Que es una fracción de la población la que supuestamente votó por este cambio, ¿no? En la democracia representativa. Yo no veo ninguna cuarta transformación de ninguna de las maneras, ni siquiera como sucedió con Pepe Mújica en Uruguay, ¿verdad? Algo así que pareciera, o no sé, con Evo Morales en Bolivia, ni siquiera ha llegado a ese punto. Yo no lo veo, porque los tiempos ya no dan y no alcanzan para eso. La economía ya no alcanza para eso tampoco, ¿verdad? Yo por lo menos así es como lo veo. ¿En qué se va a quedar todo? Pues en lo de siempre, que llegó un presidente, hubo eventos globales, crisis globales que no lo dejaron hacer nada y pues no hizo nada, pero es bueno y él tenía toda la intención de hacerlo y a buscar ahora otro Mesías Redentor que venga a ocupar ese lugar, en el caso de que sigan existiendo los estados como los conocemos. Adelante Álvaro. Si probemos con tu audio a ver si ya está mejor. Sí, efectivamente, es lo que quiero saber, si me escucho bien. Te escuchas perfectamente ahora. Ah, de acuerdo. ¿O será que ya no estamos al aire? No sé. No, sí seguimos en el aire. Pero bueno, sí, definitivamente, mira, simple y sencillamente, la gente debe darse cuenta, o sea, independientemente del político, independientemente del partido, independientemente de la ideología que supuestamente accede al poder, deben darse cuenta en el discurso, o sea, los discursos que manejan estos hijos de puta. Yo, por ejemplo, miren, cuando escuché parte del sexto informe del Peñejo Descerebrado, yo la verdad dije, bueno, ¿de qué país está hablando? ¿Por qué? Porque él habla y en sus spots dice, ¿no?
que 70 millones de mexicanos ya tienen seguridad social en el IMSS y otros 50 millones de mexicanos ya tienen seguridad en el Seguro Popular. Yo digo, bueno, o sea, este cuate, o sea, nos está diciendo que la gran mayoría de mexicanos ya tiene seguridad social. Bueno, entonces, ¿por qué ves tú tantos casos en los cuales la gente no es atendida en los sistemas de salud, la gente muere por enfermedades crónico-degenerativas no tratadas o por infecciones gastrointestinales no tratadas, principalmente en las comunidades rurales? Entonces, desde ahí te debes dar cuenta que independientemente de quién te lo diga dentro de la clase política, pues obviamente es una mentira, o sea, el discurso está lleno de pura mentira. Bueno, pues así lo vimos esta cuarta transformación. Fue una mentira, fue un engaño bien planteado por estas corporaciones, pusieron a quien lo tenían que poner para que diera ese discurso y ahí están los resultados. O sea, aquí están los resultados ya, no podemos esperar. Así que, como dicen algunos, espérate a que tome el poder Andrés Manuel. Bueno, quizá pueda uno decir, ya una vez que tome el poder a partir del 1 de diciembre, entonces iba a decir, Peña, eres un delincuente y te vamos a investigar y vas a regresar todo lo que robaste, y a todos los demás, ¿no? Pero obviamente, si no lo hace así, pues ojalá ya les quede claro que es la misma porquería. Desgraciadamente, la inseguridad, la violencia van a seguir creciendo. ¿Por qué? Por esta corrupción e impunidad que no es atacada de manera frontal y con medidas realmente, eficaces. O sea, como comentaba hace un momento, esto de quitarles el fuero, pero que sigan conservando la inmunidad. Pues entonces, o sea, fuero e inmunidad es la misma porquería en este pinche narcoestado fallido. Entonces, ¿de qué sirve que les quites el fuero si van a seguir conservando la inmunidad? O sea, no nos hagamos tontos, ¿no? Creo que ya para seguir creyendo en esto de la democracia representativa, seguir creyendo en estos gobiernos, es porque realmente o eres muy imbécil o definitivamente, no sé, tienes algún hueso o tienes algún interés o eres beneficiado directamente por algún miembro de estos puta que ya están. Adelante. Pues sí, única. Hermes, tienes la cámara encendida y tienes el micrófono abierto, se te escuchan todos los ruidos y no sé si de repente nos vayan a censurar por desnudez. Y nada más para que lo sepas, a mí me da exactamente lo mismo. Adelante, no sé quién iba a hablar. Me ha ruborizado. Oye, que digo yo que sí, bueno, o sea, es a nivel global realmente hoy. Quizás es que nosotros somos un poco raros, ¿no? Pero es evidente, o sea, yo creo que es bastante obvio cómo está funcionando la partidocracia, o sea, cómo funciona esto de la democracia representativa y cómo los políticos mienten, prometen prometen la luna, ¿no? Prometen cualquier cosa y después siempre encuentran alguna excusa para decir, no, es que no se pudo, es que no sé qué, es que no se pudo. A ver, pero yo creo que de alguna manera, aunque sea de manera incipiente, si bien en los últimos años lo he tenido totalmente claro, pero yo creo que prácticamente desde que tengo uso de razón, esto lo he intuido. Entonces, yo no soy diferente a los demás. O sea, yo creo que cualquier persona adulta hoy que se siga creyendo este tipo de cosas, o sea, la democracia representativa, o es un imbécil, o es un mierda igual que cualquiera de los que están en la política, ¿no? O sea, no hay un término medio, o es que es tonto, o sea, no le da la cabeza lo suficiente, no le da el raciocinio, o es un hijo puta. O sea, si eres una persona honesta y dentro de lo que cabe, ¿no? No tratas de no joder al prójimo,
creo que esto se ve, yo creo que es evidente que este sistema es una mierda contra la humanidad. O sea, es un sistema para machacar a la gente. O sea, ¿y cómo es que no hacemos, o sea, la gran mayoría no estamos haciendo prácticamente nada? O sea, no. O sea, porque votar no sirve, ¿eh? Y no votar tampoco es la gran cosa. O sea, a ver, hay que hacer, bueno, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer, lo que había que haber hecho el 2 de octubre pasado, pero, a ver, señores, basta ya de creer en los políticos, por lo menos. O sea, no les sigáis más la farsa. No aceptéis que os vendan humo. O sea, no creáis a ninguno, porque no van a hacer absolutamente nada de lo que prometan, porque no pueden. Más que nada, además, es eso. En el supuesto de que existiera alguien honrado y bueno, no pueden, no lo dejan, lo matan. Fíjense, el dron a Maduro no lo mató. ¿Por qué no lo mató? Porque Maduro también está en el ajo. ¿Eh? Porque si lo hubieran, o sea, si Pero Maduro... diste, Hermes. No, te fuiste durante un momento, no sé, me comunica, compa, les pido disculpas a los que nos estén escuchando. No somos en esta ocasión nosotros, es el sistema Skype que está fallando. Han hecho actualizaciones y no sé qué, y la verdad que lo han jodido más. Y es lo que está fallando. Les pido disculpas, por eso de repente pues se va un poquito la voz o se entrecorta. Pero Hermes, ya te escuchabas, adelante. No, que decía que fíjense, que esto es a nivel global. Fíjense por qué de pronto el dron a Maduro le estalló cerca, pero no le estalló encima, no lo mató. ¿Por qué? Pues porque es parte, o sea, esto es toda una gran novela, es toda una gran escenificación a nivel global para hacernos creer que hay buenos y que hay malos, ¿no? Y no hay ni buenos ni malos, son todos peores, o sea, son todos asesinos de humanos, ¿no? No están en favor de la humanidad. Entonces, Pero Hermes, es lo que yo estaba diciendo hace rato cuando lo decíamos pues cuando estaba explicándonos Álvaro. Te digo que yo los he conocido a muchos y creo que es de la gente forzosamente. Para meterte en la política te tienen que haber cuadriculado la cabeza. Para mí no hay otra cosa, ¿no? Te cuadricularon la cabeza. Entonces me parece a mí que esta gente se cree que puede, por eso lo decía yo, ¿verdad? Es como estos experimentos sociales que se hacen en donde 4 o 5 están de acuerdo en una calle para hacer algo y el resto de la gente que está ahí no está de acuerdo, no sabe qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y terminan involucrados en estos experimentos sociales que les llaman. No sé si les ha tocado ver alguno de ellos, ¿verdad? Y a mí me parece igual, o sea, el caso, decir, de Maduro, del Peje, de estos, que muchos de ellos no saben exactamente cuál es la situación, pero les enseñaron que la única forma de vida, la única forma de organización humana es mediante este modelo de democracia representativa, y el único modelo de sociedad posible, porque es además el mejor, así lo manejan, es el capitalismo, el consumismo, ¿verdad? Porque yo los escucho a todos, ¿no? Diciendo que para sacar adelante un país, y eso no importa si son de izquierdas o de derechas, ¿no? Que tiene que haber más desarrollo, mayor producción, o sea, lo que están diciendo es tiene que haber mayor consumo, ¿verdad? Y pues parece como si no supieran que el planeta ya no aguanta un mayor consumo, ¿verdad? Eso ha sido, imaginemos cómo está la situación en México. Tenemos muchos millones de pobres. Imaginemos que se hiciera algún tipo de política en donde se acabaran los pobres en México. De repente ya todos fuéramos, no sé, de clase media para arriba, que no hubiera pobreza y miseria. Así como está el país,
de jodido con las multinacionales y no se cambia el modelo económico y vamos a ponerle 50 millones de mexicanos, ahora sí, con poder adquisitivo, ¿qué es lo que iba a pasar con nuestro país? ¿Qué es lo que iba a pasar con nuestra tierra, con los ecosistemas y con todo lo demás? O sea, es algo que muchas veces ni siquiera nos planteamos. O sea, lo que necesita el planeta en este momento es que consumamos menos. Lo que menos necesita el planeta es un mayor desarrollo económico, ¿verdad? Por eso yo digo que esta gente son imbéciles, son ignorantes, porque están hablando de esto sin tomar en cuenta todo lo demás. O sea, estamos destruyendo el hábitat, estamos destruyendo el lugar donde vivimos. Sí, hay más desarrollo económico, ahora tienes más plata, pero tu lugar donde vives, el entorno natural para vivir, ya lo destruiste por producir cosas para que los demás consuman, ahora que tienen un mayor poder adquisitivo. Es básicamente lo mismo que te he discutido a ti en lo de la renta básica universal. O sea, dentro de este modelo económico, en donde el crecimiento es forzoso para que se mantengan las economías, pues de paso nos cargamos el planeta. Entonces, eso no es posible. Dentro de este modelo no. En un modelo de decrecimiento probablemente se podría hacer, en donde la gente ya no tuviera carencia de lo elemental, pero sin el consumismo, sin el poder adquisitivo para comprar más teléfonos celulares, más ropa, más juguetes, lo que se compran en el primer mundo, ¿verdad? Yo he vivido prácticamente toda mi vida adulta en el primer mundo, ¿verdad? En los países europeos más ricos, en Estados Unidos y demás, y yo veía cómo llenaban sus casas de porquerías, de cosas inútiles, las paredes tapizadas de porquerías, ¿verdad? Sí, se ve bonito, algunas dicen son obras de arte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es solamente consumo. Para cada cosa, aunque sea un cuadro en una pared, tuvimos que utilizar la naturaleza para extraer pigmentos, para extraer tejidos, para extraer todo. Y esto todavía, digamos, podría ser lo de menos, pero están todos esos otros aparatos electrónicos que en realidad no tienen una mayor utilidad. O sea, el consumo en general. Una cocina de un país de estos ricos, vas y tiene todos los aditamentos que la tecnología ha inventado. Tú vas a un país de los considerados pobres y te das cuenta de que ahí hay una par de sartenes y un par de cucharas y un cuchillo. Y para de contar, no hay más en una cocina, ¿verdad? Entonces, todo ese exceso, si todos los que estas personas, voy a incluirme ahí, que solo tenemos lo básico en una cocina, si quisiéramos llenarla de todos esos aparatejos, porque tienen ya hasta aparatitos para cascar un huevo. Perdón. Tienen aparatitos para partir una nuez, tienen aparatitos para pelar una naranja, una papa, etcétera, etcétera. O sea, tienen hasta un pinche cuchillo eléctrico, ¿verdad? O sea, tienen todas esas mierdas. Imagínense que en estos países donde no tenemos eso, todos quisiéramos tenerlo. ¿Se imaginan la carga para el planeta? Y si se nos otorgara ese poder adquisitivo viviendo en una sociedad de consumo, pues lo lógico es que intentaríamos tener todas esas porquerías. Entonces, no se puede transformar nada, ni se puede acabar con la pobreza sin acabar con este modelo económico. Porque si dentro de este modelo económico se acabara con la pobreza, a la par se acabaría con el planeta, porque esta forma de vida no es buena para nadie, pero principalmente para el planeta, como dije. Así como está, y en este momento, y con todas las crisis que hay, no recuerdo el número, para qué inventármelo, pero se están deforestando hectáreas, miles, millones de hectáreas todos los días, y se están condenando a la ruina otras tantas. Tantas como se arruinan, hay que recuperarlas talando más bosque. ¿Cuánto nos va a durar el planeta en sí? ¿Verdad? Entonces, yo por eso insisto, son imbéciles. No ponen todos los elementos en la ecuación, ¿verdad? Y creen muchos de ellos que podrían resolverlo. Y lo digo porque, como comentaba hace rato, he hablado con personas que tienen estudios superiores y ellos insisten en que se puede arreglar. Tú mismo, Hermes, has compartido mucho lo que dice Raventós sobre lo de la renta básica universal.
dentro de este modelo económico. Y este es un doctor en economía, profesor titular de una cátedra en una de las universidades de España, ¿verdad? Del primer mundo. Entonces, ¿qué? Esa gente, ¿qué podríamos decir? Pues yo digo que son imbéciles y no ponen todos los elementos en la ecuación. Ven nada más las cosas de forma local, como decir, yo lo arreglo para mí y chínguense los demás. Bueno, hablé mucho rato, compas. Nos dice Elizabeth que podíamos terminar ahorita a las 11, 9 horas de California, o que podríamos extendernos un poquito más. No sé cómo se sientan ustedes, si quieren hacer alguna aportación final y una despedida, o continuamos un poco más. Adelante. Bueno, yo no tengo ni idea ni siquiera de qué hora es, pero bueno. A ver, Jorge, yo lo que realmente no termino de explicarme es una cosa, es quienes realmente tienen el poder. Me cuesta creer que sean humanos, porque si están destruyendo, como bien lo dices tú, ¿no? Que están destruyendo lo que es nuestro hábitat. O sea, ¿hasta qué punto van a seguir con eso? ¿Hasta qué punto no, o sea, cuándo van a parar? Porque no tiene lógica. Es como si se estuvieran incluso disparándose en un pie, ¿no? Entonces, no estoy hablando de los políticos, estoy hablando de los que realmente mandan, ¿no? De los que realmente son los que sí deciden sobre las cosas que se hacen o se dejan de hacer, y los que podrían paralizar, realmente tienen el poder para decirles, ¿saben qué? Déjense de joder. Esto no se puede seguir haciendo más porque se va todo al carajo. No son ni humanos ni les importa que el planeta reviente. O sea, eso es lo que me cabrea, o sea, me trastorna a mí, porque digo, a ver, ¿en manos de quién realmente estamos, no? O sea, ¿son humanos estúpidos o no son siquiera humanos y les importa una mierda si el planeta termina siendo un desierto, ¿no? O algo totalmente serio. Hermes, no se diga ese punto, pero para mí estás evitando una parte. Son humanos también, pero no les importamos los demás. Ellos están en una posición de poder y tienen la solución en sus manos, y yo creo que la solución la van a aplicar. El planeta está muy deteriorado. ¿Qué se necesita para que el planeta se recupere? Pues quitarle la presión humana en la explotación de los recursos. ¿Cómo haces eso? Elimina una buena cantidad de humanos y asunto arreglado. El planeta se recupera. ¿Y el poder dónde está? El poder sigue en exactamente las mismas manos. Desde hace tiempo, Hermes, y lo utilizamos, yo lo utilicé en mi lenguaje, lo acepté y lo utilicé en mi lenguaje, el aquello de recursos humanos. Ya no somos seres humanos, somos recursos humanos, y ahora somos un recurso muy depreciado, o sea, ya no somos tan necesarios. Entonces, ¿qué sucede? Seres humanos ambiciosos que no le importan los demás, excepto ostentar el poder, y ellos pueden seguir ostentándolo eliminando una buena cantidad de personas, ¿verdad? Y lo han estado haciendo siempre. Para quien le parezca esto escandaloso, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial no eran necesarias. Si revisan lo que dio origen a esas guerras, se darán cuenta de que es una estupidez. ¿Pero qué se consiguió? Pues dinamizar las economías, hacerse más ricos, obtener el poder todavía mucho más, quien ya lo tenía, o afianzarse en el poder, controlarlo todo. Y de paso, ¿qué sucedió? Pues que se mataron millones de personas. Hay un cálculo que yo leía y me parecía a mí muy acertado, y no es de estos que te van a publicar mucho por ahí, de alguien que decía que en la Segunda Guerra Mundial murieron 250 millones de personas, ¿verdad? Por causas directas e indirectas de la guerra. Imaginemos los muertos de la Primera Guerra Mundial y los muertos de la Segunda Guerra Mundial que no hubieran existido. Todos pariendo hijos, y pues ya iríamos 2, 3 generaciones de eso o más. ¿Cuánta gente habríamos en el planeta? ¿Cuál sería la situación? Básicamente nos han manejado de acuerdo a conveniencia, han hecho un manejo
de los seres humanos como se hace un manejo de cabras, ovejas o vacas. Por eso yo insisto, ni siquiera somos esclavos para ellos somos animales de granja y así nos han tratado y nos siguen tratando. Y yo por eso estoy convencido de que en cualquier momento simplemente se llegará al punto de lo que ellos planearon, que fue el que se quitaran las trabas al sistema financiero para que creciera de forma desmesurada y explotara, y al explotar colapsa el sistema económico también junto con el financiero. Vamos, que colapsa toda esta sociedad y como dicen los que están en el meollo de la economía, sí, viene una recesión, una crisis profunda, peor que la del 1929, pero como lo dicen, con una sonrisa en la cara, yo supongo, porque ellos tienen todo previsto y ellos van a sobrevivir, pues les vale madre, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Volvamos a empezar otra vez con este mundo de animales de granja, ¿verdad? ¿Qué irán a crear después en esta granja? Pues habría que verlo, y para verlo hay que sobrevivir, y para sobrevivir no es tan complicado, solo hay que estar decidido a hacer lo que es necesario para sobrevivir. Para mí, lo veo así de simple como eso. ¿Querías decir algo, Hermes? Pues no quería decir nada, o sea, realmente son unos tremendos hijos de puta. Aparte de eso no quiero decir nada, o sea. Es que definitivamente yo coincido. Dice Martín Sandoval. Ajá. Adelante. Yo coincido, adelante, mira, adelante. Jorge, Hermes y los que nos escuchan. Yo coincido en eso, o sea, porque esto lo han planeado desde hace tiempo, o sea, ellos planean mucho todo esto. Y realmente, por ejemplo, el hecho de que estén permitidos los transgénicos, el hecho de que no hagan nada realmente en contra de la contaminación ambiental, etcétera, etcétera, pues simplemente es un plan, una estrategia para eliminar a quién sabe cuánta población a nivel mundial. Y pues sí, definitivamente es un reseteo hasta cierto punto para ellos, ¿no? Decir, bueno, mira, ya tenemos mucho pinche ganado, tenemos muchas pinches gallinas, ya el corral no da para más, entonces tenemos que hacer un recorte de gallinas y órale, empleamos todos estos mecanismos, empleamos ya ahorita lo que más en un momento dado les aceleraría el proceso de eliminación, es la crisis profunda financiera, ¿no? Económica. Entonces, pues todo está calculado. Yo sí coincido en que estos malnacidos son unos psicópatas que pues ya dijeron, ¿sabes qué? Tenemos mucho ganado, hay que eliminar a gran parte de ellos, porque si no, entonces sí, va a estar en riesgo incluso nuestra seguridad y nuestra estabilidad. Desgraciadamente así es, mucha gente no lo puede ver, pero yo estoy convencido de que así son estos hijos de puta. Adelante. Dice Martín Sandoval, nunca dicen no se pudo hacer nada, siempre dicen se cumplió lo prometido y al país lo dejamos en mejores condiciones que los sexenios anteriores. Siempre dicen eso. Nunca he conocido a un político que diga no pude hacer nada. Sí, así es como nos lo venden casi en todas partes del mundo, ¿no? Funciona de ese modo, ¿verdad? No sé, entonces ahora si hagamos una despedida ahora sí. ¿Algún último comentario que quieran hacer? Pues simple y sencillamente yo ahora sí que agradecer el espacio, Elizabeth, y pues definitivamente, ¿no? Entender que mientras nosotros sigamos creyendo en los políticos, sigamos creyendo en esta sociedad incluso o sea, tenemos que ser críticos con nosotros mismos, como pueblos, como sociedad, mientras sigamos creyendo en que otro va a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer, pues nunca va a haber un cambio, nunca va a haber una transformación. Una transformación se empieza a dar desde la conciencia, o sea, cuando realmente, si se quisiera realmente transformar, pues empezaríamos por revolucionar la conciencia de la gente, ¿no? Por transformar, quitar
todo lo que sabemos que la enajena, todo lo que sabemos que la manipula, todo lo que sabemos que la convierte precisamente en personas o entes acríticos y manipulables, empezaríamos por quitar eso, para ahora sí, en un futuro, lograr un cambio, una transformación, pero ya no un cambio que se dé por medio de una dictadura, sino por un cambio de conciencia en general, ¿no? En que la gran mayoría de las personas estén ya en una sintonía muy diferente o que tengan, vamos, un pensamiento ya muy elevado y digan, pues es que ya no podemos nosotros seguir con este sistema, o sea, este sistema nos mata. El capitalismo es la antítesis de la humanidad, entonces tenemos que transformarlo, tenemos que cambiarlo. Solo así se podría lograr una transformación. Mientras, pues obviamente son puras promesas, son puros discursos politiqueros, demagogos, y pues nos va a seguir llevando la chingada. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos y nos escuchamos a la próxima. Gracias, Álvaro. Adelante, Hermes. Pues, al igual que Álvaro, muchas gracias, Elizabeth, por cedernos siempre este espacio. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y poco queda por agregar, ¿no? De que sí, pues realmente lo que se necesita es un cambio, ¿no? De la conciencia global. ¿Que se va a dar? Pues no lo sabemos. Que es un proceso que se está dando. Hay quienes creen que sí, hay otros que creen que no, pero quizás es la única esperanza que podríamos albergar, ¿no? De que haya una evolución en la conciencia humana. Jorge no es partidario de que va a haber esa evolución, pero bueno, a él también seguro que le alegraría que se produjera. Pues nada, buenas noches a todos. Adelante, Jorge. Sí, buenas noches, Hermes. No, yo definitivamente no. Y fíjate, ni siquiera me gusta que se hable de eso. Igual que no me gusta que se hable de esperanzas en los políticos. ¿Por qué? Porque mientras la gente tenga esperanzas en esas lejanías, no actúa en lo corto, que es lo que tiene que hacer. Para mí la ecuación es muy sencilla. Si sabes los sucesos venideros o intuyes los sucesos venideros, puedes tomar decisiones y actuar conforme a ellas para no sufrir, digamos, las consecuencias de lo que sabemos que se viene encima. Sí, sería fabuloso una evolución de la humanidad, una toma de conciencia universal, etcétera, etcétera. Pero los sucesos, lo que vemos todos los días, las conversaciones que tenemos con otras personas todos los días, nos dicen que estamos muy lejos de eso, que incluso hemos empeorado en los últimos 50 años. Había más conciencia de humanidad, más entendimiento de las cosas hace 50 años que lo que es ahora. También es cierto que hace 50 años la gente no estaba pegada al televisor. Unos cuantos veían televisión y la inmensa mayoría vivía, tenía una vida. Entonces, a mí eso, ni una cosa ni la otra, no me gustan. A mí me molesta mucho esto de los políticos y en este caso de lo que veníamos a hablar México y la cuarta transformación, es porque la gente se lo cree y no actúa, no hace nada, ¿verdad? Va a estar ahí hasta que se le caiga el mundo encima. Eso es lo que yo veo grave de todo esto. Pero bueno, bien podría estar yo equivocado, aunque no lo crea. Pero digo yo, ¿y qué tal si haces algo que te permita en un momento dado escaparte disculpen la interrupción un poquito, Elizabeth me mandaba un mensaje, déjenme contestarle nada más para avisarle que termino esto y disculpen la interrupción en este sentido. Les decía que si no creemos en todo esto de transformaciones, de que va a venir un político y nos va a arreglar la vida y demás,
podemos hacer algo que sea híbrido, algo que nos permita en un momento dado tener un lugar de escape en caso de que una crisis económica profunda, un colapso financiero, etcétera, sea una realidad, ¿verdad? Sea una realidad y que al mismo tiempo nos sirva para vivir en este momento. Yo a nadie les digo que haga lo que yo estoy haciendo, aunque definitivamente se los recomiendo. Una vez que se prueba una vida como esta, ¿verdad? Que se supera todo eso que nos enseñaron a odiar, que se puso como que no es parte de nosotros, como es los piquetes de los mosquitos, el tener que caminar, ¿verdad? El tener que entrarle al monte con un machete, etcétera, etcétera. Una vez que se supera eso, la vida es infinitamente mejor o superior a esa vida de animales de granja al que está uno sujeto en las ciudades y está uno sujeto a través de un empleo, ¿verdad? Yo sé que aprendimos a vivir así y mucha gente pues nos gusta. A mí me gustó. Yo en una época de mi vida que trabajaba disfruté del trabajo, ¿verdad? Como hablando con Hermes una vez, decía, yo fui medio hijo de puta en el trabajo y creo que hasta disfrutaba puteando gente, ¿no? Aprende uno a hacer eso y creo que le gusta, o cree que le gusta, pero yo estoy convencido de que una vez que pruebas esto, aquello ya te parece demasiado artificial, demasiado brutal, vamos, ya te parece que eso no es vida, te das cuenta de que vives como un animal de granja, con un horario bien específico, eres una gallina que tiene que poner huevos y los pones todos los días más o menos a la misma hora, y cuando empiezas a dejar de poner el huevo, ¿verdad? Te saltas algún día de poner el huevo, te mandan al matadero, se deshacen de ti, te hacen a un lado. Pues básicamente esa es la vida que se vive allá. Entonces les digo, para mí es detestable el que se hable de estas transformaciones, que se hable de despertares de conciencia y cosas por el estilo, porque si revisamos la historia humana, tanto tiempo que se ha hablado de cuestiones filosóficas y demás, miles de años, ahí están los registros, y eso jamás ha sucedido. Por lo menos no hay registros de que haya sucedido. Y el mejor registro de que no ha sucedido es que aquí estamos, ¿verdad? Inmersos en toda esta mierda y para la inmensa mayoría sin saber qué hacer, nada más esperanzados a que venga un político, como en el caso mexicano, y nos venda o nos prometa una cuarta transformación del país, que no dice cómo y que sus acciones dicen lo contrario, pero la gente se lo sigue creyendo. Es más fácil delegar las responsabilidades en otro y no tener que pensar en ello que tomar la responsabilidad en nuestras manos. Es algo que este sistema también nos enseñó a hacer. Pues nada, compas, muchas gracias Elizabeth por el espacio aquí en Pasiones Latinas, en este programa que es Conferencia de Análisis Internacional de lo que sucede en México y el mundo. Estuvimos con Álvaro Albarrán, Hermes, Pablo durante un rato, que algo le falló por ahí, nos falló el Skype y ya no está con nosotros, ya no estuvo con nosotros al final del programa. Pues muchas gracias Elizabeth nuevamente, a todos los que están por aquí, a todos los que nos ayudan compartiendo y que pues saben o conocen gente que le puede gustar este tipo de diálogos y les hacen llegar el programa. No se olviden, pueden darle a seguir o no sé cómo funciona la página de Pasiones Latinas Radio TV, pero todas tienen esto de seguir. Y al seguir, pues les llegarán las notificaciones de toda la programación en vivo de Pasiones Latinas y también la de los jueves a las 7 de la tarde, hora de California, 9, hora del centro de México. Los demás saquen cuentas. No somos tan formales que comencemos siempre a la misma hora. Algunas ocasiones comenzamos un poquito antes, otras un poquito después. Pero si no hay problemas técnicos, regularmente estamos aquí y seguiremos estando hasta que Elizabeth lo decida. Pues nada, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Lo máximo en música y pasión de nuestra gente.
temas de interés para nuestra comunidad. Es mucha diversión solo aquí en Pasiones Latinas Radio TV. Pasiones Latinas Radio TV. You're in the mix with DJ Chimalo. Tu estación, tu ritmo, tu pasión. Pasiones Latinas Radio TV. La estación que es para gente como tú.